Os habéis sentado y, bueno, en cada silla hemos dejado el primer número, el número 0 del periódico de Kopylov, que como su seña de identidad indica, también ha sido dibujado en su totalidad por Efrén Álvarez, que es el mismo que ha hecho la pared aquella, y diseñado por Ricardo Barquín, maquetado por Ricardo Barquín. Y estos dibujos, pues el año pasado, que ahora os explico un poco, hicimos un mapa de conceptos, una serie de conceptos que se interrelacionaban y que de alguna manera expresaban el valor o el sentido, el significado de Kopylov. Efrén cogió esos conceptos, que algunos eran o sonarán como cuidadanía, vulnerabilidad, leviatán, amor con H. Cogió todos esos elementos y les dio una dimensión gráfica. Como nos pareció que lo que había hecho merecía tener un espacio propio, pues se nos ocurrió esta idea de hacer el periódico. Así que nada, es para vosotras y que lo llevéis a casa, lo veis en otro momento. Podéis cerrar el periódico. De repente os veo todos así, ¿no? ¿Qué más os quería decir? Bueno, el lugar que nos acoge es, por un lado, el Festival CEMOS 98, que para quien no lo conozca, hago un breve repaso. Como son ya 15 años de festival, empieza aproximadamente en el año 98 en un pueblo pequeñito, en el Viso del Alcor, con una pretensión fundamentalmente de poder dar salida a inquietudes culturales de una serie de jóvenes, sobre todo con una vocación audiovisual. Con el paso del tiempo, el festival se traslada a la ciudad, se profesionaliza y empieza a nutrirse de otros temas, no solamente del audiovisual, sino de otros temas, que acaba convirtiendo en hilos temáticos sobre los cuales va armando una programación cada año. Esos temas de alguna manera siempre se relacionan o dialogan con cuestiones que tienen que ver con la cultura libre, con el procomún, con las comunidades, con la educación como herramienta de transformación social y con el audiovisual, sobre todo desde un punto de vista de la remezcla política. Y bueno, este año, como sabéis, el lema es Los Vulnerables y continúa con la edición, o sea, continúa como una segunda parte de la edición que iniciamos el año pasado, que tenía como título de Kopylov, y que seguimos trabajando en esa línea, pero bueno, por darle un nombre también sexy, dijimos llamarlo así, como Los Vulnerables. Los vulnerables como ese colectivo, ese cuerpo amorfo que se identifica con los valores que están detrás de Kopylov, claro. Y agradecer al cast la posibilidad de usar el espacio, como siempre, poner al servicio tanto de vosotras como del propio equipo de trabajo, el personal y las infraestructuras. No sé si sabéis, muchas de vosotras, que esto es es una cesión de un monasterio de clausura, con lo cual muy cerca nuestra hay monjas de clausura. A mí es una cosa que siempre me inquieta, o sea, como al otro lado de la pared hay monjas que yo me las imagino así como con el vaso puesto. Bueno, pero que los niveles de ruido, de fase y tal, pues siempre hay que tener precaución con ellos. Y así como cuestiones más también de convivencia, como os hemos dicho antes, el desayuno estará aquí puesto cada día. Es importante mantener el espacio limpio, todos los residuos que vayan saliendo y tal. Hay papeleras en los puntos claves, con lo cual pues eso, es fácil mantener ese punto ordenado. Y el equipo, a lo largo de estos días veréis que hay personas que a lo mejor no se identifican o no llegáis a conocer como parte de integrantes del festival, pero porque probablemente estén muy ocupadas con tareas y haciendo posible que otras personas estemos aquí disfrutando de los contenidos, fundamentalmente. Los que veis detrás de las cámaras, pues obviamente están con el streaming. Pedro, como ha contado Chelu, está haciendo la figura de observador. Lucas está con la documentación audiovisual, Felipe está participando en las residencias y en particular hoy está tomando notas para hacer la crónica.
y bueno, Pablo, Gema y otros, Juan, otros compañeros que están por ahí, pues a veces los veréis más presentes y otras veces menos, pero que también están aquí trabajando. Y dicho esto, vamos a pasar a la tralla. Bueno, como os comentaba, el festival, la residencia, el espacio de la residencia como espacio de reflexión y construcción colectiva, continúa con la investigación iniciada el año pasado y que tenía por nombre Kopylov. Detrás de esta investigación, aparte de que viene nutriéndose de la experiencia de mucha gente que ha participado no solamente en el formato de residencia, sino cuyas experiencias y acciones pues han inspirado muchas de las reflexiones que están detrás de Kopylov, pero ahí estamos Rubén, Chelu y yo como parte de CEMOS 98 intentando facilitar y que no se muera, ¿no? Intentar darle contenido un poco a largo plazo. Es una investigación pausada y que cada vez que encontramos los recursos oportunos pues podemos continuarla. El año pasado, como os decía, iniciamos esta reflexión de Kopylov con la intención de poner a dialogar esos tres conceptos que veis ahí arriba: el procomún, el amor o los afectos, los cuidados y la remezcla dentro de las comunidades, ¿no? Cómo esos tres elementos se ponían en tensión y en relación dentro de los grupos. Y llegamos a una conclusión muy obvia desde el principio, y era que no se pueden entender de manera diferenciada. O sea, el procomún ya parte de una comunidad que para ser sostenible necesita de todo un trabajo de cuidados, de una construcción colectiva, subjetiva a través de esos afectos. Y bueno, entendíamos también la remezcla casi como una herramienta que nos articula como en la propia metodología. No solamente estamos remezclando contenidos o reflexiones, sino que también nosotros y nosotras mismas estamos puestos al servicio de la investigación, estamos todo el rato tocándonos, investigando sobre nuestras propias experiencias, etcétera. Para llevar a cabo esta primera fase, la metodología que seguimos fue este mismo espacio de residencia, pero a mayor escala. Hicimos 3 fases diferentes, en febrero, marzo y abril, y bueno, pasamos desde la necesidad de conocernos y de intentar construir una memoria de grupo, una subjetividad colectiva en torno a que creíamos que era Kopylov, poder dotar a esa palabra, en principio vacía de contenido, de una serie de conceptos que tuvieran sentido y que expresaran, en su totalidad, expresaran el significado de lo que queríamos contar. Una segunda fase en la que tratamos de pasar de esa abstracción más de esa parte más abstracta de pensar que puede ser Kopylov a de repente darnos cuenta que todo eso que habíamos enunciado como Kopylov se dialogaba y se identificaba con prácticas reales, con prácticas de experiencias reales, de vida, de nuestras vidas y de la gente que participaba en la residencia. Y una última, que era la que coincidía con el festival el año pasado, de abrir a un público mayor, ¿no? De poder constatar que esas experiencias no era algo relacionado solamente con ese grupo de personas que había estado trabajando, sino que de ahí se podían extraer nociones comunes que nos dieran pistas de que todo esto pues tenía sentido para mucha gente, ¿no? Como valores de esta metodología de la residencia, destacábamos que lo que ha explicado Chelu, ¿no? Poder poner en común reflexiones que, por un lado, poder poner en común reflexiones que nos importan, pero también ponernos en común nosotras mismas, ¿no? Como la oportunidad de ponernos eso, a hablar desde lo que nos importa, desde lo que normalmente se queda fuera, lo que normalmente está lejos de los espacios de discusión porque no se considera productivo. Y bueno, poner toda esa maquinaria, toda esa inteligencia colectiva a funcionar al servicio de esos afectos.
De alguna manera pensamos que ha habido 3 temas que han significado de alguna manera todo el cuerpo de Copylove y que sigue presente este año, ¿no? Esos 3 temas son los que veis ahí: la comunidad, la memoria y la vida. Esos 3 conceptos han ido llenando de alguna manera la mochila de saberes y experiencias que hasta ahora traemos en esa deriva desde 2012 hasta ahora en 2013, y entendíamos comunidad como, pues eso, como un grupo de sujetos que establece una serie de vínculos, de normas, de relaciones; la memoria como ese imaginario común, ese relato colectivo que permite eso, tener un código común entre esos distintos sujetos; y con vida entendíamos toda la parte que tiene que ver con los afectos, con las interdependencias, con la parte que no es productiva, lo que no se nombra, etcétera. La relación de esas 3 temáticas, o sea, a partir de esas 3 temáticas entendíamos que salían muchos otros subtemas o muchas otras nociones que se relacionaban y que nos daban pistas de qué estaba detrás de todo eso que entendíamos por Copylove. Nuestra intención es ver que esos 3 temas siguen presentes este año y cómo dialogan entre lo que ocurrió el año pasado con Copylove, cómo hemos llegado hasta ahí, qué hemos conseguido, qué hemos ido adoptando en ese devenir a lo largo de esta investigación, y en qué se ha transformado, cómo sigue teniendo presencia, pero planteando nuevos interrogantes. Me va para atrás. Sí. Con presencia, tanto el año pasado como este, hay una etiqueta que significa y que creíamos que etiquetaba muy bien todo lo que habíamos extraído hasta ahora o aprendido hasta ahora, que es esto de los procomunes invisibles. Y bueno, la definición que hemos hecho de ese concepto de procomunes invisibles es todos esos procesos, gestos, dinámicas que muchas veces no se nombran, pero que están ahí y que nos han enseñado o que hemos adquirido y que determinan de alguna manera nuestra forma de hacer y nuestra manera de comportarnos en la comunidad. Y que al mismo tiempo esos procomunes invisibles que están tan incrustados en el suelo que pisamos día a día de nuestras comunidades son fundamentales para que esas comunidades o esos colectivos sean sostenibles. Sin el cuidado de esos procomunes invisibles, o sin poner atención a esos procomunes invisibles, que no tienen por qué ser buenos o malos, hay prácticas que se esconden detrás de esos procomunes invisibles que desvelan cuestiones que tienen que ver con los micromachismos, con la presencia de voces autoritarias. También tienen que ver con temas más de cuidados. Los hemos naturalizado, ¿no? Están tan presentes que los hemos naturalizado en nuestro día a día, y por eso a veces no nos damos cuenta de que existe. Y también decíamos que esa invisibilidad responde incluso a veces a 2 cuestiones. Primero, son invisibles por esta cuestión de cotidianidad, ¿no? De que forma parte de nuestro día a día y lo tenemos naturalizado, pero también están invisibilizados por el régimen en el que vivimos, ¿no? Porque el sistema capitalista tiende a invisibilizar todo eso que lo hace posible y ocultar qué es lo que se esconde en la base, ¿no? De lo que hace la vida posible. Algunos ejemplos que nos servían para ilustrar y que salieron el año pasado y que nos sirven para ilustrar a qué nos referimos con esto de los procomunes invisibles. Surgía, por ejemplo, dentro de uno de los colectivos que estuvo presente en la primera residencia el año pasado, que son Mujeres de Negro, bueno, que es un colectivo estatal, pero que tiene aquí también su sede en Sevilla. Y ellas hablaban que la importancia de darse autoridad de forma colectiva, ¿no? Esta noción de romper un poco las jerarquías y también como una manera de crear comunidad
y de darse autoestima colectiva dentro del grupo. Que hablábamos que tiene mucho que ver también en los grupos feministas con esta noción de la sororidad, ¿no? De cómo trabajar entre iguales, escucharse entre iguales, etcétera. Pero sin embargo, esta cuestión que puede entenderse como un valor positivo, también encontrábamos ejemplos que no, como decía antes, que no lo son tanto, ¿no? Seguro que si echáis memoria y os paráis a pensar, encontráis muchos ejemplos similares de cómo en muchos colectivos con cierta tendencia abierta o inclusiva ha habido una predominancia de una voz masculina siempre. Si hay mujeres y hombres dentro de los grupos, hay una tendencia a que esa voz masculina se haga más presente. Entonces esto nos servía así como ejemplos cotidianos o de nuestro día a día que están ahí muy insertados. Buscando este año lo que va a articular todas las residencias es esa noción de procomunes invisibles. Vamos a intentar mirar la investigación de Copilot desde esa óptica, vamos a ponernos las gafas de intentar desvelar cuáles son esos comunes invisibles, cuáles son esas prácticas que no nombramos y que nos determinan. Y va a estar presente a lo largo de toda la semana. Incluso teniendo ese paraguas global de los procomunes invisibles, vamos a seguir trabajando en estas tres áreas temáticas que son la memoria, la comunidad y la vida, como los grandes temas que nos van a permitir comprender mejor esos procomunes invisibles. Para poder seguir investigando en torno a ese concepto, hicimos un cambio de metodología por una cuestión de recursos fundamentalmente. No podíamos volver a hacer un espacio de 3 residencias en el que ponernos a investigar juntas sobre qué es esto o cómo poder seguir desvelando estos procomunes invisibles. Así que nos echamos la mochila a la espalda y Chelu, Rubén y yo hicimos una serie de entrevistas en Barcelona y en Bilbao, también por aquello de cambiar el territorio y de ver cómo el cambio de contexto también obviamente cambia las relaciones y las relaciones dentro de las comunidades. Y eso nos posibilitó entrevistarnos con una serie de colectivos que elegimos porque creíamos que entendía bien este lenguaje y que nos podía seguir dando pistas para cartografiar un poco todas esas prácticas que nos podía dar unas nociones comunes sobre esto que estábamos hablando. No sé si tiene sentido que diga con quién nos entrevistamos. Sí, en Barcelona, en Bilbao, que empezamos la ruta en Bilbao, estuvimos con Arbela, que es dentro del gobierno, no me acuerdo, no, es Palestrini, sí. Bueno, en Bilbao estuvimos primero con Arbela. Arbela es un programa dentro de la Diputación Foral de Vizcaya, del Departamento de Promoción Económica, un programa que plantea un cambio organizacional en las empresas basado en las personas, ¿no? Entonces también queríamos ver cómo desde la administración pública y desde la administración pública dedicada sobre todo al desarrollo económico, cómo se entiende esta dimensión de lo personal, de lo afectivo y de los cuidados dentro de sus prácticas o sus ideologías, ¿no? ¿Explico todos igual o...? Bueno, sí. Sí, luego también estuvimos con Isi García, que es una artista que trata de poner en su trabajo y de hacer una especie de coaching en los grupos para poder trabajar con los afectos dentro de un área productiva y artística. También estuvimos con el grupo de crecimiento de Bilbao y con Guernica Gorgoratux. ¿Sí? ¿No? Bueno, es un centro de investigación por la paz que está en Guernica. Y también de una manera un poco más informal pudimos vernos con Astra, que es un centro social que está también en Guernica, que fue una de las experiencias también que nos dio más pistas y muy interesante, de la que hablaré luego un poquillo. Y en Barcelona, estuvimos con el Ateneo Candela, que es además uno también de los invitados el miércoles, con etcétera, que van a poder presentar su experiencia mañana y a dinamizar un poco el grupo.
y con el Ateneo Candela, con etcétera, y con Calafou. Con Calafou, que es una experiencia también de una serie de gentes que que tiene un espacio, un territorio en las afueras de Barcelona y que están intentando tener una experiencia comunitaria integral. Intentar eso, no solamente la convivencia, sino intentar sacar, tener autoempleo, etcétera. Y bueno, pues eso, esas entrevistas nos han ido dando pistas de cómo poder poner en relación, cómo poner en diálogo el Copylove de 2012 con el Copylove de los vulnerables ahora en 2013, ¿no? Y bueno, decía eso, que las 3 áreas temáticas seguían siendo estas, pero vamos a ver cómo se ha ido conformando ese imaginario, cómo ha ido evolucionando y cómo hemos llegado hasta lo que va a ser el cronograma de la semana, uno a uno. Con la comunidad empezamos, como os decía también antes, empezamos entendiendo a la comunidad, identificándonos como comunidad, no problematizando especialmente sobre qué implicaba o qué tipos de comunidades existen o qué variables entran dentro, sino simplemente nos identificábamos como comunidad en tanto que teníamos una serie de problemáticas, de prácticas comunes que podían darnos pistas sobre la relación entre eso, entre el procomún y el amor en nuestras prácticas. Y con el paso de la residencia y la invitación a Marta Malo y a Débora Ávila del Ferrocarril Clandestino, que es un colectivo de Madrid, de repente pusieron la alarma sobre esa manera de percibir la comunidad simplemente como algo casi no instrumental, pero casi, ¿no? Lo que no estábamos problematizando mucho. Y ellas nos decían que la comunidad es un dispositivo que está atravesado todo el tiempo por mecanismos de frontera, ¿no? Que todo el rato hay que estar haciendo una negociación constante entre lo personal, entre lo colectivo, entre lo que es personal, entre lo que es colectivo y lo que es común, y que esas 3 nociones, que están todo el rato presentes, con mayor o menor presencia, generan procesos que son excluyentes o incluyentes dentro de los grupos, ¿no? Y cómo eso nos va a determinar para que una comunidad sea más abierta, más flexible, cómo es su relación con el afuera, cómo es su relación a la hora de resolver los conflictos. Y esa reflexión o esa deriva, que también nos llevó a poner en plural el término, ¿no? No hablar de comunidad, sino de hablar de comunidades, fue muy importante para abrir la dimensión de las cosas que estábamos hablando. Y en esta última parte del proceso de las entrevistas que os decíamos, culminamos un poco esa problematización en torno, bueno, culminamos no, porque seguramente con estos días lleguemos a mucho más y sobre todo con la parte que van a hacer, etcétera, pero nos dábamos cuenta de lo evidente, ¿no? Que es esta afirmación de que las comunidades obviamente no son algo homogéneos y que hay prácticas comunitarias que tienen un planteamiento de base por sí mismo muy diferente, ¿no? Desde comunidades que entienden que los grupos o que el grupo está formado por una suma de individuos, o comunidades que dan más importancia a la totalidad, a la esencia de la comunidad frente a las partes, ¿no? Como en esas comunidades donde los individuos priman frente a lo colectivo, tienden a conformar a intentar imponer un punto de vista único frente a la deriva comunitaria, ¿no? Y concluíamos con que la comunidad que ahora mismo nos resultaba más sugerente o la que queríamos investigar un poco más, esta que hemos llamado la comunidad Godzilla, ¿no? Que es también el emblema del Copylove, de los vulnerables, perdón, del festival, que lo que viene a simbolizar es esa suma de singularidades, ¿no? La posibilidad de prácticas comunitarias que son capaces de converger en la diferencia y en el disenso. Y esto será el punto en el que tratemos de incidir un poco estos días.
La memoria, por su parte, también la veíamos el año pasado como aquello que da la memoria, entender la memoria como aquello que da de sentido fundacional a un colectivo, ¿no? Aquello que de repente conforma el imaginario grupal, que permite tener un código común con el que actuar, ¿no? Y veíamos que muchas veces el respetar o el imponer ese relato oficial, esa memoria única al grupo, impedía que los propios colectivos, las propias comunidades pudieran dialogar de otra manera, tanto con otros colectivos como con esos afuera, o sea, con la realidad que está más fuera de las paredes de la comunidad, e incluso poder ir sumando otras memorias que enriquezcan la memoria grupal, ¿no? La memoria colectiva. Y en este mapa que os decía que creamos el año pasado, decíamos de alguna manera que para poder, que si entendíamos que el copyleft necesitaba poder hackear ese código común para llevar a la acción, ¿no? Y que para eso había que hacer una revisión constante de esa memoria. No podíamos vivir la memoria como un elemento, como decía, único o inamovible, o que no está vivo, que no está en constante diálogo y construcción, porque si no lo que tendíamos era a construir fetiches, ¿no? Que era una cosa un concepto que lanzaba Guillermo Zapata, que también estuvo invitado al festival el año pasado, y que de repente era muy revelador, ¿no? Cómo, y seguro que encontráis un montón de ejemplos en vuestra práctica de cuestiones de atributos que de repente en ese momento fundacional de los grupos eran imprescindibles, pero que en la deriva del día a día y del crecer de la comunidad han dejado de ser útiles, ¿no? Bueno, Guillermo comentaba que como ejemplo que sirve muy bien para hablar de esos fetiches, el típico, o sea, cuando tú llegas a un centro social, lo primero que ves siempre es la biblioteca, ¿no? Lo cual no significa que la biblioteca sea visitada o tenga una utilidad de uso, sino que el primero que llegaba a ocupar era el que rompía la cadena, ¿no? Y el que montaba la biblioteca, iban los dos juntos. Y bueno, que siempre funciona muy bien ese ejemplo. Entonces, para nosotros era importante entender que para que la memoria pueda crear esos códigos comunes que nos lleven a una acción que pueda ser hackeable, que pueda ser que se pueda complejizar en la práctica, tiene que huir eso de esos fetiches y poder escuchar esos procomunes invisibles, ¿no? Poder hacer una escucha activa de aquello que no estamos siendo capaces de ver en una primera lectura. Y como ejemplo de memoria hackeable de centros, nos encontrábamos con Astra, que como os decía, hemos visitado en Bilbao, están en Guernica y bueno, es un centro social de lo que se llama Nueva Generación, porque ya no, Maca se ríe, bueno, porque no tiene esa presencia de esa izquierda tradicional tan férrea, tan dura en ocasiones, ¿no? Sino que, bueno, pues que están en un proceso de diálogo con todas las capas sociales y ciudadanas de Guernica, y han entendido que el centro no puede solamente responder a una serie de atributos históricos que se relacionen con la clase obrera, con el movimiento Ocupa, bueno, con una serie de fetiches que normalmente están en los centros sociales, sino que tiene que ser abierto a la totalidad de la ciudadanía, ¿no? Y nos contaban incluso que hicieron una manifestación que fue mayoritaria. Guernica no sé cuántos habitantes tiene, pero no, 17.000 habitantes, que no es una gran ciudad,
y la única pancarta que, o sea, fue mayoritaria, por supuesto, la manifestación, y la única pancarta que acompañaba, el único lema era ese, ¿no? Astra para toda la ciudadanía. Y Astra nos sirve de ejemplo porque es un lugar que ha estado muy significado históricamente por su historia, ¿no? Es una antigua fábrica de armas que en un momento dado cierra y que la ciudadanía reivindica como un espacio de uso social y ciudadano, ¿no? Y claro, interpela a muchas capas de la ciudad, porque por un lado establece vínculos afectivos bueno, primero con toda esa gente a la que dio trabajo y sustento durante mucho tiempo, muchas familias que vivieron de ahí, pero también con una nueva generación de jóvenes que ven en el espacio un potencial para poder, bueno, pues construir precisamente, ser un sujeto político en construcción con la ciudadanía, ¿no? En donde hacer propuestas que integren a cuanta más gente mejor. Y por eso la memoria, cómo se relaciona en esta nueva residencia, es haciéndonos una pregunta: ¿cómo influye ese rumbo histórico, esos antecedentes de los grupos, cuánto influye en la capacidad de construir o de hackear o de evolucionar la memoria colectiva de una comunidad, ¿no? Entonces vendrá el Ateneo Candela, que nos contará su experiencia en este sentido. Es un centro que guarda muchas similitudes con Astra, también tiene muchas particularidades propias, obviamente. Y nos haremos esta pregunta, ¿no? De qué peso tiene el rumbo histórico de un colectivo para poder evolucionar, solventar problemas, o si eso condiciona en la evolución de la... Bueno, veremos a ver qué ocurre. Y por último, el corazón de la vida, el amor, sí. El año pasado una de las cuestiones que estuvo muy presente, tanto que este año se llama el Festival Los Vulnerables, fue esta noción de la vulnerabilidad como potencia. No entender que la vulnerabilidad es algo que se tiene o no se tiene, si estás enfermo, si eres anciano, si eres joven, si eres mujer, si eres migrante, sino que es algo que nos atraviesa a todas, que todas tenemos en menor o en mayor grado, y que al fin de cuentas lo que viene a expresar es esta noción de que todos y todas necesitamos ser cuidadas, ¿no? De tomar conciencia de que la vulnerabilidad es una potencia, nos lleva a otra capa en las relaciones en las relaciones dentro de las comunidades, que es la noción de la interdependencia. Entender la vulnerabilidad es entender que la vida es siempre en interdependencia. Y hay una frase creo que de Amaya Pérez Orozco, que dice que la vida es vulnerable y finita y es precaria, por eso si no se cuida no es viable. Entonces continúa diciendo que reconocer la vulnerabilidad no es reconocer un mal, sino la potencia que hay ahí, la potencia de sentirnos afectados por lo que le ocurra al resto, y la potencia de reconocer que la vida es siempre una vida en común, una vida en interdependencia. Y de este tema hablará también bastante Marina Garcés el viernes. Pero bueno, estas dos nociones lo que vino a acabar teniendo como una frase que era como el sentido último al que podíamos llegar siempre para explicar de manera sintética qué es Kopylov. Decíamos de alguna manera, Kopylov se identifica con esta frase de poner la vida en el centro. Kopylov es eso, poner los afectos, los cuidados, la vida en el centro de nuestras preocupaciones. Sin embargo, empezamos a encontrarnos con estas conversaciones este año. Hemos empezado a pasar de esa afirmación a interrogar a la propia vida, ¿no? O sea, ¿qué estamos queriendo decir realmente con que queremos poner la vida en el centro? Cuando esa expresión es una expresión que vemos
es un discurso que está muy presente en distintos estratos, en distintos espacios, que son sospechosos, o sea, voy a recopilar, que me estoy liando. Sí, ya. Nos dábamos cuenta que al decir que queríamos poner la vida en el centro, había una pregunta detrás de todo eso que era ¿para qué?, ¿no? El ¿para qué poner la vida en el centro? Cuando ese discurso se estaba utilizando tanto en espacios que pretendían generar un lugar de autonomía, de autogestión, de autogobierno, como otros espacios que estaban intentando sacar una rentabilidad o una productividad a todo aquello que tiene que ver con lo afectivo o con lo que está en el borde del trabajo, pero que lo hace indispensable, ¿no? Y de repente veíamos que el Leroy Merlin sacaba un titular, ¿no?, que decía, no me acuerdo exactamente cómo era, pero el Leroy Merlin pone al trabajador en el centro, la vida del trabajador en el centro. ¿Y esto qué quiere decir? Es muy, muy peligroso, ¿no? Porque lo que está diciendo es que quiere poner la intimidad, las relaciones, todo aquello que se supone que está lejos del trabajo, pero lo quiere poner en circulación para hacerlo productivo, no para generar autonomía, no para generar autogobierno, sino eso, para hacerlo productivo, de manera que nosotros de todas formas no seamos partícipes de esa producción, ¿no?, sino que es algo de lo que no disfrutamos. Entonces veíamos eso, que por un lado se utilizaba para sofisticar formas de control, y por otro lado que nosotros identificábamos esas prácticas como lo que hemos llamado leviatán, ¿no?, como esas fuerzas opresoras que impiden la vida, y aquellos lugares o espacios en los que se intenta poner la vida en el centro para generar autonomía, como esta Godzilla ciudadana o como la cuidadanía, ¿no?, como la vida. Y por eso nos hacíamos la pregunta de cómo proteger esa vida de ese leviatán. Muy bien, queremos poner la vida en el centro, pero ¿cómo proteger esa vida? ¿Cuál es la vida que merece ser salvada de ese leviatán? ¿O cuál es la vida que merece ser la pena vivida? Y esa es la imagen que lo ilustraba. Entonces, por redundar en las ideas para que se queden bien marcadas, mañana estaremos hablando sobre la noción de comunidad, intentando problematizar un poco qué tipo de comunidades y qué tipo de prácticas se dan en según qué comunidades, dependiendo de cómo se entiendan las personas que la integran, y para eso nos acompañan etcétera. El miércoles estaremos hablando con Ateneo Candela, que mostrarán también su experiencia en torno a la importancia del rumbo histórico dentro del centro social que está en Terrassa. Y el jueves y el viernes le dedicaremos más espacio a esta pregunta acerca de la vida. Primero con Carolina del Olmo, que ya creo que tratará de hablar de estas cuestiones, pero haciendo una metáfora de las relaciones, de la relación con la crianza, de cómo la crianza sirve de ejemplo para poder visualizar todas las relaciones o sea, cómo esta noción de cuidar y ser cuidado es tan importante y central en la experiencia colectiva. Y Marina Garcés, que vendrá a hablar de eso, de la importancia de qué es necesario o qué preguntas debemos hacernos para intentar imaginar esa vida en común, ¿no? Y bueno, por mi parte, creo que nada más. No sé si mis compis quieren añadir algo o si queréis preguntar alguna cosa que no haya quedado muy clara. Kopylov, pero como no es invisible, no es vulnerable. Ese es el flow. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Lucho también, venga.
Bueno, pues si no hay que hacerlo ya, yo sigo hablando y a ver si surge alguna pregunta. Eso. Lo que paso a explicar brevemente lo que vamos a hacer ahora, que el Chelu lo va a comentar más extendidamente, pero vamos a quedarnos con esta idea de intentar sacar a la luz esos procomunes invisibles y vamos a proponeros que lo mismo que hemos hecho nosotras en las entrevistas que hemos estado haciendo en Bilbao y Barcelona, lo hagáis ahora por grupos. Daremos una pauta para mantener esa conversación y la idea es que nos detengamos a hablar en ese sustrato, en ese suelo invisible que es tan importante para luego el hacer comunitario. Y si de verdad no tenéis nada que decir, iros a fumar un cigarrito. Hacemos un descanso de 5 minutos, 10 minutos y volvemos. Y empezamos.